El Nilo. Un río de 100 kilómetros de historia, sangre y oro corriendo como una vena eterna por la tierra más antigua del mundo. En sus orillas nació un trono destinado a una mujer cuya sombra, más de 2000 años después, todavía incomoda a la historia. Cleopatra no fue simplemente una reina, fue la última faraona, portadora de un título que cargaba 3000 años de divinidad y poder, pero su sangre no era egipcia. Su linaje procedía de un hombre que redefinió el significado de ambición, Alejandro Magno. Imaginen la presión, ser la heredera directa de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más brillantes de Alejandro, el hombre que se quedó con la joya del imperio, el inmensamente rico Egipto. Cleopatra era macedonia griega, descendiente de conquistadores, criada en Alejandría, la ciudad más deslumbrante del Mediterráneo, un faro cultural donde Oriente y Occidente se unían, hogar de la biblioteca y el museo, los centros del conocimiento humano. Su misión histórica, que ella aceptó con audacia feroz, era casi imposible: preservar un imperio milenario que se desmoronaba ante sus ojos. Para el año 50 a.C., Egipto ya no era la superpotencia gloriosa del pasado. Era un reino riquísimo. Sí, el granero del mundo, la chequera del Mediterráneo, pero atrapado en una encrucijada fatal. De un lado, el legado milenario de los faraones, sus dioses y un Nilo impredecible que alimentaba la tierra. Del otro, la ascendente República Romana, insaciable, brutal, avanzando como una hidra que devoraba todo a su paso. La pregunta no era si Roma tomaría Egipto, era ¿cuándo? Cleopatra lo entendió desde el instante en que se sentó en el trono compartido, obligada a gobernar junto a un hermano niño en una corte llena de veneno, intrigas y traiciones. No tenía legiones para enfrentarse a Roma, no tenía diplomáticos capaces de manipular a los cónsules, solo tenía su mente, su preparación y la riqueza de su tierra. Su única carta contra el coloso romano era la inteligencia. Olviden la caricatura sensual que sus enemigos difundieron. La realidad es mucho más salvaje. Esta es una guerra de ajedrez geopolítico. Veremos a una reina exiliada envolverse literalmente en una alfombra para aparecer a los pies de Julio César, no por seducción, sino por estrategia. Exploraremos su alianza con Marco Antonio, un vínculo que no solo fue amor, sino un intento ambicioso de dividir el poder romano y levantar un nuevo imperio helenístico oriental para sus hijos. Iremos a la gigantesca batalla de Accio, donde su flota fue traicionada, y llegaremos al misterio que aún atormenta a los historiadores: su muerte. Un final digno de tragedia griega, un suicidio escenificado para negarle a Octaviano la humillación pública. Cleopatra fue la mujer más rica, y por un momento, la más poderosa del mundo antiguo. No conquistó con espadas, sino con diplomacia, reformas económicas y pura voluntad. Su reinado definió el final de una era y el nacimiento de otra. Esta es la historia de cómo una reina de 21 años desafió al poder de Roma y se convirtió en el mayor obstáculo que la maquinaria imperial jamás enfrentó. Prepárate para conocer a Cleopatra, la reina que intentó controlar el mundo. Antes de continuar, tómate un momento para dejar tu like y suscribirte, y cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es para ti. Soy por el historiador nocturno, y mi objetivo es acompañarte con esta historia mientras te sumerges en el sueño. Pero para entender a la reina, primero debemos entender el trono, el nacimiento de un imperio que ya estaba muriendo. Cleopatra no surgió de la nada. Fue el resultado final de 3 siglos de decadencia que comenzaron con la euforia de la conquista. El reino ptolemaico nació en 323 a.C., con Ptolomeo I Sóter, general macedonio y favorito de Alessandro. Cuando Alejandro murió sin heredero, sus generales dividieron el imperio. Ptolomeo tomó la joya más brillante, Egipto, una civilización completa con recursos inigualables. Los primeros Ptolomeos fueron brillantes. Fundaron Alejandría, impulsaron la ciencia, construyeron el faro y la biblioteca. Pero la grandeza tenía fecha de caducidad. Para cuando Cleopatra nació,
La dinastía llevaba más de un siglo en caída libre. Ambición fratricida, purgas internas, matrimonios entre hermanos que erosionaban la salud mental de los herederos, y reyes cada vez más ineptos, obesos y borrachos. La corte alexandrina parecía más un drama sangriento que un reino estable. Mientras tanto, una sombra enorme crecía en el Mediterráneo. Roma. El depredador que esperaba su momento. Roma no buscaba lujo ni rituales dinásticos. Buscaba control, oro, grano. Había destruido Cartago, conquistado Grecia, y solo quedaba un reino rico capaz de financiar guerras: Egipto. Egipto alimentaba a Roma. Si el grano no llegaba al Tíber, había hambre, motines y crisis política. Por eso controlar Egipto era una prioridad estratégica. Y los últimos Ptolomeos, incapaces de gobernar, se endeudaron con banqueros y senadores romanos. Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, incluso pagó 6.000 talentos de plata a César y Pompeyo, solo para que lo reconocieran como rey. Un precio tan absurdo que dejó al pueblo egipcio al borde de la ruina. Cuando Alejandría estalló en revueltas, Ptolomeo huyó a Roma, dejando a su hija al mando temporal. Este episodio marcó la primera lección de Cleopatra. La debilidad es castigada, la dependencia es fatal, y a Roma no se la compra, se la enfrenta con fuerza y estrategia. El poder de Cleopatra. Una reina que hablaba el idioma de su pueblo. Cleopatra era una anomalía en su propia dinastía. No era una princesa decorativa. Era una prodigio intelectual, políglota. Dominaba el griego, pero también el egipcio nativo. Era la primera de su linaje, en 300 años, que podía hablar directamente con su pueblo y con los sacerdotes. Este simple hecho la convertía en algo que ningún Ptolomeo había sido antes. Una soberana conectada con Egipto. Esa conexión sería su arma secreta. Además del egipcio, Cleopatra dominaba otras lenguas: hebreo, arameo, etíope y latín. Esto le permitía negociar sin intermediarios con casi cualquier embajador. Imaginen el impacto psicológico. Una reina que podía hablar directamente con todos los mundos que rodeaban el Mediterráneo. Su aula de formación no fue un palacio, sino la Biblioteca de Alejandría, aquella bóveda sagrada donde descansaba el conocimiento acumulado de siglos. Mientras su padre tocaba la flauta para escapar de sus responsabilidades, Cleopatra estudiaba, leía sin descanso, absorbía literatura, geografía, filosofía, pero sobre todo, estrategia política e historia militar. Estudió las campañas de Alejandro, analizó el sistema romano y comprendió la economía del Nilo y el papel decisivo del comercio. Su educación no era ornamental, era la preparación de una jefa de Estado. No es exagerado afirmar que la mente de Cleopatra era la joya más valiosa de Egipto. Su intelecto la convirtió en una estratega formidable. Las fuentes antiguas coinciden. Su atractivo no residía tanto en la belleza física, sino en su voz magnética, en su capacidad para seducir con ideas, con argumentos, con inteligencia. Podía hablar de filosofía con un griego, de religión con un sacerdote egipcio y de finanzas con un romano. La semilla de su poder no estaba en el oro que su padre derrochó, sino en el conocimiento que ella acumuló. Esta comprensión profunda del mundo, de sus enemigos y de su propio país, la convirtió tempranamente en la única persona capaz de tomar el timón del barco agonizante que era el Egipto ptolemaico. Ella no aspiraba simplemente a ser reina. Aspiraba a ser la solución, el comienzo del caos, el trono compartido. El momento decisivo llegó en el año 51 A.C., cuando Ptolomeo XII Auletes, el rey flautista, finalmente murió. Su vida de excesos, corrupción y dependencia absoluta de Roma terminó dejando un país empobrecido, endeudado y completamente vulnerable. Pero su testamento fue un cóctel explosivo. Para evitar una nueva guerra civil, o eso pretendía, decretó que el trono debía ser compartido por sus dos hijos mayores, Cleopatra, de 18 años, y su hermano, Ptolomeo XIII, un niño de apenas 10. Pero lo más revelador fue el detalle final. Nombró a la República Romana como garante legal,
de su última voluntad. Un recordatorio brutal de que Egipto ya no era un reino soberano. Así comenzó la cogobernanza más insostenible de la historia. Una joven reina brillante y un niño rodeado de manipuladores, porque la verdadera lucha no era entre hermanos. Era entre Cleopatra y los 3 hombres que controlaban al pequeño rey. Potino, el eunuco que controlaba el tesoro y la administración. Aquilas, el general del ejército. Teódoto de Quíos, tutor del niño y experto en intrigas políticas. Estos 3 representaban la vieja guardia corrupta, adicta al dinero romano, y aterrada por la idea de una reina que pudiera reformar el reino. Para ellos, Cleopatra era una amenaza. Hablaba el idioma del pueblo, entendía la economía, sabía negociar con Roma y era la única capaz de limpiar el desastre que ellos mismos habían creado. Ellos vivían del caos, ella quería orden. Era inevitable el choque, el primer ataque. Despojar a Cleopatra del poder. Cleopatra comenzó a gobernar con firmeza, tomando decisiones autónomas y dejando claro que no iba a ser una figura decorativa. Esto desató la furia de Potino, que vio en ella una reformadora peligrosa que podría romper los lazos corruptos que mantenían su poder. La corte se fracturó. Potino movió sus piezas con una rapidez escalofriante. Manipuló al niño rey. Lo convenció de que Cleopatra buscaba usurparlo y lo hizo firmar decretos que la despojaban de autoridad real. La campaña fue brutal. Rumores, falsos testimonios, presión política, todo para aislarla. La tensión llegó al borde de la guerra civil. Las amenazas de muerte se hicieron tan concretas que Cleopatra entendió que permanecer en Alejandría era suicida. Solo quedaba una opción: el exilio forzado. Cleopatra en exilio. Nacimiento de una guerrera. En el año 49 a.C., Cleopatra huyó de Alejandría. Dejó atrás los palacios, el lujo y la biblioteca donde se había formado. Cruzó las fronteras y se refugió en Siria con un pequeño grupo de leales. Allí, lejos de la camarilla de Potino, hizo algo que sus antepasados rara vez hicieron. Se convirtió en comandante militar, reunió mercenarios, tejió alianzas con tribus árabes, buscó el apoyo de reinos vecinos, como los nabateos. Por primera vez, se preparó para recuperar su trono no como una princesa, sino como una general. Su exilio no fue una derrota, fue un movimiento estratégico, un tiempo para recomponer fuerzas, un periodo para pensar como una conquistadora, porque Cleopatra entendió algo fundamental: el trono se gana con legitimidad, pero también con acero. Y desde ese momento, la suerte estaba echada. El mundo de la reina del Nilo se había convertido en un campo de batalla. El exilio de Cleopatra no fue el retiro pasivo que Potino y sus consejeros imaginaban. Para una mujer de su temple, huir de Alejandría fue simplemente cambiar de escenario, no abandonar la lucha. Lejos de los mármoles del palacio y de los rollos de la biblioteca, el desierto se convirtió en su nueva escuela. Bajo el sol implacable de Siria, su astucia política se afiló como una cuchilla. Cleopatra demostró que su liderazgo no dependía de coronas ni de tronos, sino de una voluntad indomable. Mientras Potino se felicitaba a sí mismo en Alejandría, creyendo que había eliminado la amenaza, Cleopatra estaba construyendo silenciosamente la base de su regreso. La reina tejió una red en el desierto. Su primera tarea fue tejer alianzas con los reinos y tribus que rodeaban Egipto, territorios que sus antepasados habían ignorado durante siglos. Ahí entró en juego su mayor arma no militar: los idiomas. Cleopatra habló directamente con jefes beduinos y con los reyes nabateos que controlaban las rutas comerciales entre Egipto y Oriente. No envió emisarios distantes, no habló desde la arrogancia helenística. Les habló en sus propias lenguas, les prometió estabilidad comercial, tratados justos y seguridad para sus caravanas. Logró algo que 3 siglos de Ptolomeos nunca habían conseguido: convertirse, para Oriente, en una aliada posible, no en una explotadora griega. Estas alianzas no eran simplemente amistades, eran pactos pragmáticos y militares. A esos reinos no les convenía un Egipto débil controlado por una camarilla corrupta vendida a Roma. La inestabilidad en Alejandría significaba piratas, rutas bloqueadas,
pérdida de riquezas. Una Cleopatra fuerte prometía ley, orden y comercio fluido. En paralelo, la reina se dedicó a construir su propio ejército. Los ejércitos oficiales de Egipto estaban bajo las órdenes de Aquilas, uno de sus enemigos. Así que ella necesitaba una fuerza leal solo a ella. Reclutó mercenarios experimentados, árabes, sirios y quizá algunos desertores romanos. No buscó un ejército gigantesco para desafiar a Roma, sino una fuerza móvil, disciplinada y feroz, diseñada para librar una guerra civil interna y aplastar a los consejeros que manipulaban a Ptolomeo XIII. La mujer formada en la biblioteca de Alejandría demostró que podía ser tan implacable como cualquier general. Se ocupó de los suministros, de las armas, de la paga, de la logística de campaña. Quienes la consideraban una joven mimada, se iban a encontrar con algo muy distinto. Una estratega convertida en comandante. Cuando consideró que sus alianzas eran sólidas y que el caos en Alejandría había alcanzado el punto crítico, avanzó. Llevó su ejército hasta la frontera oriental de Egipto y estableció su campamento en Pelucio, la llave de entrada al país. Desde allí, se preparó para atacar a su hermano y a sus manipuladores, decidida a recuperar el trono por la fuerza. La guerra civil egipcia estaba a punto de estallar, pero el tablero del mundo estaba a punto de volcarse. El terremoto romano llega al Nilo, porque mientras Egipto se desangraba en su propio conflicto, otra guerra, mucho más grande, se acercaba. La guerra civil romana entre Julio César y Cneo Pompeyo Magno. Ambos habían sido aliados en el primer triunvirato, pero la alianza se rompió y Roma se dividió. El choque decisivo llegó en Farsalia, en Grecia, en el año 48 a. Allí, César derrotó de forma aplastante a Pompeyo. Pompeyo, el gran general que había dominado el Mediterráneo, se convirtió de repente en un fugitivo, y solo había un lugar donde podía esperar refugio: Egipto. Egipto le debía demasiado. El padre de Cleopatra se había endeudado de forma obscena con Pompeyo. Era lógico pensar que el reino del Nilo lo recibiría como un aliado. Pompeyo llegó a la costa egipcia buscando asilo y ayuda financiera. Pero en Alejandría, el que mandaba de verdad no era el niño Ptolomeo XIII, sino Potino. Y Potino no creía en la gratitud, ni en las lealtades antiguas. Solo creía en el cálculo frío. Sabía que el verdadero vencedor era César, que venía persiguiendo a Pompeyo, y comprendió que ofrecer refugio al derrotado era invitar a César a invadir Egipto y cobrarse la deuda a la fuerza. Tomó entonces una decisión brutal. Ordenó asesinar a Pompeyo. Al gran general lo mataron en cuanto puso pie en tierra. Le cortaron la cabeza, la conservaron en un cofre y la prepararon como un macabro regalo para Julio César. El error mortal de Potino. César llegó a Alejandría pocos días después, esperando continuar la persecución. Potino, convencido de su propia astucia, le presentó el cofre con la cabeza de Pompeyo como prueba de lealtad. Las crónicas cuentan que César, al ver la cabeza de su antiguo aliado, lloró, no tanto por cariño, sino por indignación. Pompeyo era un enemigo, sí, pero también un cónsul de Roma, un general de su misma patria. No merecía morir como un perro traicionado en la playa por un reino extranjero. El gesto de Potino, lejos de impresionarlo, le reveló algo. Egipto era un aliado, peligroso, desleal e inestable, que se atrevía a involucrarse en la guerra interna de Roma, matando a uno de sus hombres más ilustres. César, ahora amo absoluto de la República, tomó una decisión. No se iría de Egipto hasta restablecer el orden y cobrar la deuda que Auletes había acumulado. El destino de Egipto ya no se jugaría solo entre Cleopatra y su hermano, sino bajo la mirada del hombre más poderoso de Occidente, la alfombra que cambió la historia. En ese momento crítico, Cleopatra se encontraba en Pelucio, a pocos kilómetros, con su ejército listo para enfrentarse a las fuerzas de Ptolomeo XIII. Su plan inicial era sencillo: ganar la guerra civil egipcia por la fuerza. Pero la llegada de César a Alejandría cambió todas las reglas. Una victoria interna sin el favor romano sería inútil. La verdadera pieza maestra del tablero era ahora César. El problema: Potino controlaba la ciudad,
no iba a permitir que Cleopatra se acercara al romano. La reina necesitaba entrar en Alejandría sin ser detectada, y no como fugitiva, sino como alguien digno de ser escuchado. Entonces nació una de las escenas más famosas de la antigüedad. Cleopatra, de apenas 21 años, ordenó a su sirviente más leal, Apolodoro, que la envolviera en una tela gruesa un saco, o, según la versión más romántica, una alfombra lujosa, y la cargara sobre sus hombros. Apolodoro se presentó ante los guardias del palacio, asegurando que traía un valioso regalo para Julio César. Los guardias, tal vez distraídos, tal vez sobornados, lo dejaron pasar. Ya en los aposentos privados de César, la alfombra fue desenrollada, y de ella emergió, viva, intacta y radiante, la joven reina de Egipto. No fue una escena de comedia romántica, fue un acto político calculado. Demostró una valentía física extrema al colarse sola en territorio enemigo. Rompió los protocolos de forma espectacular, captando por completo la atención de César. Se presentó en una posición de aparente vulnerabilidad, pero controlada, apelando al ego y al sentido del drama del general romano. César, que valoraba por encima de todo la audacia y el ingenio, no pudo no impresionarse. Pausa nocturna. Si has llegado conmigo hasta aquí, ya habrás notado que esta no es solo una historia de amor y traición, sino de poder, estrategia y decisiones que cambiaron el mundo. Soy por el historiador nocturno y mi sueño es crear una gran comunidad de noctámbulos que aman el conocimiento. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con ese amigo o amiga que siempre quiere saber más. Tu apoyo, incluso con un simple comentario, ya es un regalo enorme. Ahora sí, seguimos. César y Cleopatra, una alianza sellada en el palacio. Sin la interferencia de Potino, Cleopatra pudo exponer su caso ante César. Le explicó que el testamento de su padre había sido violado, que ella era la heredera legítima y que su hermano, manipulado por sus consejeros, estaba llevando a Egipto al caos. César, todavía indignado por el asesinato de Pompeyo, y consciente de que necesitaba un Egipto estable para asegurar el grano y el pago de las deudas, vio en Cleopatra algo más que una reina carismática, una aliada útil, inteligente y políticamente hábil. La alfombra no solo había servido para introducirla en el palacio, había desenrollado un nuevo orden político. Pero la audacia de Cleopatra no trajo la paz inmediata, trajo fuego. César, con la reina a su lado, asumió el papel de árbitro del conflicto dinástico. Declaró que, como ejecutor del testamento de Auletes, ambos hermanos debían reinar juntos. Un gesto de aparente equilibrio que era, en realidad, un respaldo directo a Cleopatra. El bando de Ptolomeo XIII respondió con furia. Potino y Aquilas no iban a aceptar a una reina que los desafiaba, ni a un romano que venía a cobrar deudas y a imponer orden. La respuesta fue clara: el asedio. Aquilas movilizó un ejército de unos 22.000 hombres para rodear el sector de la ciudad donde se encontraban César, Cleopatra y unos 4.000 legionarios romanos. Alejandría, la joya del Mediterráneo, se convirtió en un campo de batalla urbano. Los romanos se atrincheraron en el palacio real. Las calles se llenaron de mercenarios, barricadas y fuego. La ciudad que había sido el faro del conocimiento se transformó en un laberinto mortal. La guerra alejandrina acababa de comenzar. Durante el dramático asedio de Alejandría, ocurrió una tragedia cultural que aún hoy resuena como una herida abierta: la quema parcial de la gran biblioteca. Las fuerzas egipcias controlaban el puerto. Para impedir que la flota ptolemaica fuera utilizada contra él, César ordenó incendiar los barcos. El fuego, azotado por el viento, se extendió desde los muelles hasta los depósitos y almacenes cercanos, donde se conservaban pergaminos y documentos. La mayoría de los historiadores cree que no fue la destrucción total de la biblioteca principal, sino de un enorme depósito de rollos, quizá un anexo o un gran archivo comercial y de copias. Pero, más allá del detalle cuantitativo, el resultado fue devastador. Siglos de conocimiento reducidos a cenizas. Mientras César y Cleopatra luchaban por sobrevivir al asedio, el fuego devoraba una parte del cerebro del mundo antiguo.
una imagen perfecta, aunque dolorosa, de cómo la guerra, incluso una guerra dinástica, puede consumir no solo vidas, sino también memoria. El asedio se cierra y la balanza empieza a moverse. La situación para César y Cleopatra llegó a ser desesperada. Por un momento, el hombre más poderoso de Roma estuvo a punto de caer en las calles de una ciudad extranjera. Potino, el eunuco que había puesto en marcha todo el conflicto, incluso llegó a conspirar desde dentro del propio palacio. Pero César no se hizo famoso por ser ingenuo. Descubrió la conjura y ordenó ejecutar a Potino de inmediato, eliminando el cerebro político de la facción rival. Sin embargo, el peligro no desapareció. Aquilas y un nuevo líder, Ganimedes, siguieron el asedio con fanatismo. El punto de inflexión no llegó hasta meses después, a comienzos del año 47 a.C., cuando por fin arribaron las fuerzas de auxilio que César había mandado llamar desde Asia Menor. Con esos refuerzos, lanzó una ofensiva decisiva. La batalla final se libró a orillas del Nilo. Ptolomeo XIII, el joven rey al que César había intentado usar como mediador, una jugada audaz, pero fallida, se unió a su ejército para enfrentarse a las tropas romanas reforzadas. El encuentro fue desastroso para los egipcios. Sus fuerzas fueron aplastadas. El destino de Ptolomeo XIII fue casi simbólico. Intentó huir cruzando el Nilo en una pequeña embarcación. Llevaba una armadura ceremonial de oro, pesada, majestuosa y fatal. Según las crónicas, el peso lo arrastró al fondo del río. El Nilo, cuna de su dinastía, se convirtió en su tumba. Con el ejército derrotado y el rey ahogado, la guerra dinástica había terminado. Cleopatra, reina absoluta, pero bajo sombra romana. Cleopatra ganó la guerra civil no con el ejército que ella misma había reunido en la frontera, sino con su jugada maestra, la alianza con Julio César. Su trono quedó asegurado, pero el precio fue claro, una dependencia aún mayor de Roma. César, victorioso, se convirtió en el árbitro absoluto del poder egipcio. El resultado práctico fue la elevación de Cleopatra, con apenas 22 años, como reina de Egipto, obligada solo de manera nominal a compartir el trono con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV. Una figura casi decorativa. A partir de ese momento, su reinado dejó de ser un asunto únicamente egipcio. Pasó a formar parte de un capítulo crucial en la historia del futuro imperio romano. Cuando la sangre se secó en las calles de Alejandría y el Nilo se tragó a Ptolomeo XIII, la posición de Cleopatra al lado de César quedó consolidada. Con el romano como aliado, la reina se entregó a una nueva misión: reconstruir un reino exhausto, endeudado y fracturado. La estrategia de una estadista: reformas y poder real. La primera jugada fue resolver la cuestión dinástica. La tradición tolemaica exigía que el faraón reinara junto a un cogobernante del sexo opuesto. César organizó entonces que Cleopatra se casara, al menos en términos formales, con su hermano menor, Ptolomeo XIV, un muchacho de unos 12 años. Este nuevo rey era un símbolo, nada más. No poseía ni la capacidad, ni la ambición, ni los aliados del hermano muerto. Su función era cumplir con la ley y reforzar la imagen tradicional de la realeza egipcia. Para Cleopatra, esto significaba algo muy diferente. Por primera vez, el poder real estaba en sus manos. Sin una camarilla hostil manejando al cogobernante, podía gobernar con libertad, aunque siempre con la presencia silenciosa de las legiones romanas como recordatorio del precio de su trono. Una vez estabilizado el frente interno, Cleopatra dirigió su atención al corazón de Egipto: la economía. El desafío era gigantesco. El país estaba paralizado por las deudas colosales que su padre había contraído con Roma. La moneda se había devaluado. La guerra civil había dañado la infraestructura, y el comercio internacional desconfiaba del reino. Pero Cleopatra no era una reina decorativa. Era una estudiante aplicada de finanzas y administración. Y empezó por el principio: la moneda. Durante el reinado de Auletes, la Casa de Moneda había reducido sistemáticamente el contenido de metales preciosos en las monedas para pagar sobornos y deudas. Ese truco barato creó inflación y destruyó la confianza.
Cleopatra revirtió esa tendencia, emitió monedas con un contenido de plata restaurado y más estable. Esto devolvió la confianza a los comerciantes griegos y tranquilizó a los reinos y tribus aliadas. Las transacciones con Egipto volvían a ser seguras y valiosas. Era el primer paso para resucitar el flujo de comercio que alimentaba la riqueza de Alejandría. Domar al Nilo. El poder real de una faraona. En Egipto, toda reforma profunda pasa por el mismo lugar, el Nilo. La riqueza, la vida y el poder del país dependían de la inundación anual del río. Si era demasiado baja, había hambre. Si era demasiado alta, destrucción. Tradicionalmente, los faraones eran responsables de gestionar ese equilibrio mediante diques, canales y obras hidráulicas. Durante años de inestabilidad, el sistema se había deteriorado. Los nilómetros, los instrumentos que medían el nivel del agua y permitían prever la calidad de la inundación, estaban descuidados. Bajo la protección política de César, Cleopatra se ocupó de restaurarlos. Mejoró la medición del Nilo, organizó una distribución más eficiente del grano y reforzó el sistema de almacenamiento. El resultado fue un aumento de la producción y, sobre todo, algo aún más importante, el pueblo empezó a verla como una faraona eficaz, preocupada por su bienestar, no por fiestas y sobornos. Ahí comenzó verdaderamente el reinado de la Esfinge. Realismo brutal, eficiencia administrativa y un propósito claro. Cleopatra eliminó a sus rivales, relegó a su hermano a un papel ornamental y saneó las finanzas lo suficiente para que Egipto siguiera siendo la vaca lechera de Roma, pero bajo su control. César quedó fascinado. No solo había encontrado a una reina, sino a una colega de Estado. Una mujer capaz de hablar en términos de logística, impuestos y estabilidad a largo plazo. Lo que muchos reducirían después a un simple romance, nació en realidad de algo mucho más sólido. El respeto mutuo a sus capacidades de gobierno. El viaje por el Nilo. Amor, propaganda y poder. Tras la consolidación del reino, la relación entre Cleopatra y Julio César entró en una fase más íntima y más delicadamente calculada. Con la guerra civil romana prácticamente ganada, César no parecía tener prisa por regresar a Roma. Permaneció alrededor de 9 meses en Egipto, un tiempo extraordinario para un hombre que gobernaba medio mundo. Fue entonces cuando tuvo lugar el célebre viaje por el Nilo. César y Cleopatra se embarcaron en un lujoso portalamegos, una gran barcaza real, y navegaron río arriba, quizás hasta las cercanías de Nubia. La propaganda romana lo retrataría después como un paseo de decadencia exótica, puro hedonismo oriental. Para Cleopatra, era otra cosa. Una operación de imagen y estrategia. Llevó a César a ver los templos ancestrales, las tierras fértiles, las obras de irrigación, las canteras y los santuarios más antiguos. Le mostró el cuerpo vivo de Egipto, su religión, sus recursos, su poder agrícola. Su mensaje, sin necesidad de decirlo abiertamente, era clarísimo. Es mayor que mírame. Soy el faraón que entiende tu lengua y la de mi pueblo. Es mayor que soy la única que puede garantizar que este oro y este grano lleguen a Roma. Es mayor que destruir este reino sería un error carísimo. Es mayor que aliarte conmigo es asegurar tu futuro. ¿Hubo afecto real? Es muy probable. César era famoso por su debilidad ante mujeres inteligentes y fuertes. Pero para Cleopatra, incluso si hubo amor, nunca fue a costa de la estrategia. El corazón podía latir, pero siempre al ritmo de la razón de Estado. Cesarión, el hijo que era una amenaza. El resultado más explosivo de esta unión no fue un banquete ni un poema romántico, sino un niño. En el año 47 A.C., poco después de que César dejara Egipto para continuar sus campañas, Cleopatra dio a luz. Lo llamó Ptolomeo César, pero el mundo lo conocería como Cesarión, el pequeño César. Y no dudó en afirmar que el padre era Julio César. Para Roma, esta noticia fue un terremoto político. El líder de la República tenía un hijo con una reina extranjera, y esa reina gobernaba el último gran reino independiente que quedaba en el Mediterráneo. Ese niño, apenas nacido, ya era una amenaza. Un símbolo viviente de que, quizá,
El futuro podía no ser solo romano, sino por romano y egipcio. El nacimiento de Cesarión no fue solo una alegría personal para Cleopatra. Fue un desafío directo a las estructuras de poder de Roma. La ley romana era cristalina. Julio César estaba casado con una mujer romana, Calpurnia. Además, un ciudadano romano no podía contraer un matrimonio legal con una extranjera una por peregrina, por ni reconocer como legítimo a un hijo nacido fuera de su matrimonio oficial. Eso significaba que, a ojos de la ley romana, Cesarión era ilegítimo, un niño con sangre romana, pero sin ningún derecho en Roma. Para Cleopatra, sin embargo, Cesarión no era una nota al margen. Era el heredero de dos mundos. En Egipto, lo presentó como sucesor legítimo de la dinastía ptolemaica y, más audaz todavía, como hijo de Julio César, el hombre que había remodelado la república. En la visión de la reina, este niño era la fusión perfecta entre Oriente y Occidente. Faraón por la sangre materna, y ligado a Roma por la sangre paterna. Su póliza de seguro, su carta más peligrosa. Su prueba viviente de que había compartido algo más que política con el hombre más poderoso del planeta. César nunca lo reconoció oficialmente en Roma. Hacerlo habría provocado un escándalo y una crisis sucesoria inmediata, pero tampoco negó su paternidad. Permitió, tácitamente, que Cleopatra usara el nombre de César en la propaganda real egipcia. Mientras en Roma reinaba el silencio legal, en Alejandría el niño era proclamado como Ptolomeo XV Cesarión. La existencia de Cesarión elevó las apuestas a un nivel completamente nuevo. Ya no se trataba solo de una alianza comercial o militar, sino de la posibilidad de una nueva dinastía mixta, con raíces en el Nilo y en el Tíber. Cleopatra había pasado de ser la exiliada que llegó a César dentro de una alfombra, a convertirse en la madre de un posible heredero de dos tronos. Cleopatra en Roma. La reina extranjera en el corazón del imperio. El punto culminante de la alianza entre Cleopatra y César fue su visita a Roma, quizá el acto de propaganda más arriesgado de la reina. En el año 46 a.C., Julio César regresó a la capital como dictador victorioso. En un gesto que escandalizaría a muchos, invitó a Cleopatra a Roma. Ella llegó acompañada de su hermano esposo Ptolomeo XIV y del pequeño Cesarión. Se les instaló en una lujosa villa, probablemente en los jardines de César, al otro lado del Tíber. No era una visita discreta, era una declaración de poder. La presencia de la reina del Nilo en Roma provocó una mezcla explosiva de fascinación y horror. Cleopatra, con su corte oriental, sus joyas, sus telas, su protocolo regio y su aura de divinidad viviente, encarnaba todo aquello que los romanos conservadores temían. Lujo excesivo, refinamiento extranjero, influencia femenina en la política. César la mostraba sin esconderla, como su aliada, como fuente de riqueza, y de facto como la madre de su único hijo biológico conocido. Intelectuales como Cicerón admitían su brillantez, pero la detestaban. Para ellos, Cleopatra era una amenaza, una reina extranjera que ponía en evidencia la debilidad del dictador frente al encanto oriental. Verla instalada en Roma era, para muchos republicanos, una señal del declive moral y de la orientalización de la ciudad. La estatua de oro. Cleopatra como diosa, pero Cleopatra no se limitó a estar ahí. Se integró en el juego más peligroso, el culto a la personalidad de César. Buscando justificar su poder absoluto, César empezó a aceptar honores casi divinos. Cleopatra entendió el mensaje y lo llevó un paso más allá. La pieza central de este teatro político fue la estatua de oro de Cleopatra. Por orden de César, se erigió una estatua de la reina, hecha completamente de oro y representada como la diosa egipcia, Isis, dentro del templo de Venus Genetrix, la diosa madre de la familia Julia, a la cual pertenecía César. Imagina el impacto simbólico. En el santuario de la ancestro divina de los Julios, al lado de la diosa que legitimaba la estirpe de César, se colocaba la figura de una reina extranjera, presentada nada menos que como Isis, una de las divinidades más poderosas de Egipto. Era un golpe maestro cargado de significados. Divinización tácita.
Asociar a Cleopatra con Isis equivalía a elevarla a un estatus cuasi divino. No era solo una aliada mortal, era una figura sagrada, una reina diosa a la manera egipcia. 2. Legitimidad egipcia, validación romana. Para Cleopatra, era la confirmación máxima de su derecho a gobernar. Su imagen, aceptada y honrada en el corazón religioso político de Roma, aunque fuera de forma heterodoxa. 3. Amenaza dinástica. Para los senadores republicanos, esta estatua era la prueba visual de sus peores miedos. César parecía estar construyendo una monarquía helenística, con Cleopatra como reina consorte y Cesarión como heredero. El escándalo fue monumental, pero Cleopatra no se inmutó. Durante casi 2 años permaneció en Roma, moviéndose como una figura central en el círculo más íntimo del dictador. No estaba allí solo como amante, sino como pieza política esencial. Su presencia garantizaba que Egipto seguiría siendo independiente, que la deuda se pagaría y que el flujo de grano hacia Roma continuaría bajo sus términos. Sin embargo, esta exhibición descarada de poder, lujo y desafío a las costumbres republicanas no hizo más que acelerar una conspiración que ya se estaba gestando. Cleopatra y Cesarión se habían convertido en símbolos vivientes de aquello que los conspiradores más temían: que César quisiera ser rey y fundar una nueva dinastía. Los idus de marzo. La caída del protector. El drama alcanzó su clímax con uno de los días más famosos de la historia: los idus de marzo. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César fue asesinado brutalmente en el Senado por un grupo de conspiradores encabezados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. El motivo declarado: salvar la República y evitar que César se coronara rey. Para muchos de ellos, la prueba de esa monarquía en ciernes no era solo su poder absoluto, sino también su culto casi divino, la estatua de oro de Cleopatra en el templo de Venus, y sobre todo, la presencia de Cleopatra y Cesarión en Roma. El asesinato de César fue un terremoto, y para Cleopatra, un cambio instantáneo de realidad. De un momento a otro, la reina pasó de estar bajo la protección del hombre más poderoso del mundo a quedar completamente expuesta en una ciudad donde muchos la odiaban. Ella y su hijo se transformaron en objetivos claros: la reina extranjera y el niño que encarnaba la amenaza dinástica. La reacción de Cleopatra fue instintiva y certera: huir. No esperó a que se aclarase el panorama. No confió en promesas ni discursos. Abandonó la villa. Reunió a Cesarión, a su séquito y a su hermano corregente Ptolomeo XIV, y zarpó rumbo a Alejandría tan rápido como pudo. Dejó atrás la capital en llamas políticas, pero se llevó consigo lo que muchos romanos más temían: al hijo de César. Una vez más, su instinto de supervivencia política se impuso. Comprendió que su guerra inmediata no estaba en Roma, sino en el Nilo, donde aún tenía control total. Regresó a Egipto. Jugadas oscuras y un nuevo heredero. De vuelta en Alejandría, Cleopatra se enfrentaba a un mundo nuevo y peligroso. Roma entraba en otra guerra civil, esta vez entre los asesinos de César y sus vengadores. En medio de ese caos internacional, la reina debía asegurarse de que su propio reino estuviera blindado. Su primera decisión fue poner en orden su casa. Poco después de su regreso, en ese mismo año 44 a.C., Ptolomeo XIV murió. Las fuentes no dan detalles claros, pero el hecho de que su muerte resultara tan conveniente para Cleopatra ha alimentado durante siglos las sospechas de que pudo haber sido envenenado. Ptolomeo XIV era, en la práctica, una figura inútil, pero, en manos equivocadas, podía convertirse en un peón para cualquier facción anticleopatrana. Vivo, era un posible estandarte para sus enemigos. Muerto, dejaba el tablero libre. Con su hermano esposo fuera de escena, Cleopatra dio uno de los pasos más osados de su carrera política. Elevó a su hijo Cesarión, de apenas 3 años, al trono. Lo proclamó Ptolomeo XV Cesarión, cogobernante de Egipto junto a ella. Dejó de compartir el cetro con un Ptolomeo irrelevante a ojos de Roma, y lo puso en manos del hijo de César.
Era una jugada de alto riesgo y altísimo mensaje. Cleopatra no solo afirmaba su independencia, sino que enviaba una señal directa a Roma. Es mayor que, el heredero de César está conmigo, es mayor que Ye. Ahora es el único rey de Egipto junto a su madre. Mientras en Roma se desataba una nueva tormenta por el poder entre los republicanos y los vengadores de César, Cleopatra se aseguraba de que Egipto no solo siguiera siendo independiente, sino que, además, tuviera un heredero indiscutible con sangre romana en el trono. La partida de ajedrez pasaba al siguiente nivel. Cleopatra jugó sus cartas con una cautela perfecta. No declaró la guerra a nadie. No eligió bando todavía. Observó. Sabía que, fuera quien fuera el próximo dueño de Roma, iba a necesitar dos cosas que solo Egipto podía ofrecer en cantidades casi infinitas: oro y grano del Nilo. La muerte de su protector había sido un golpe devastador, pero la proclamación de Cesarión como cogobernante abría una nueva posibilidad: usar a su hijo, el supuesto heredero de César, como clave en la próxima negociación con el siguiente hombre fuerte de Roma. La reina de Egipto, madre del hijo de César, simplemente esperó. Sabía que Roma vendría a tocar su puerta. El segundo triunvirato. Nuevos amos. Misma hambre. El asesinato de Julio César no devolvió la vieja república. Trajo algo peor. Un enorme vacío de poder. De ese vacío surgieron sus herederos políticos, dispuestos a vengarlo y repartirse el mundo. En el año 43 a.C. se formó el segundo triunvirato, una alianza legal con poderes extraordinarios para gobernar la república y perseguir a los asesinos de César. Los tres hombres que se repartieron el mundo romano fueron Octaviano, el joven, frío y calculador heredero adoptivo de César; Marco Emilio Lépido, general leal, con base política en Roma y África; Marco Antonio, el carismático y experimentado general, mano derecha de César y su segundo al mando. El acuerdo fue un reparto de tierras cargado de lógica militar. Octaviano se quedó con Italia y el occidente. Lépido recibió África. Marco Antonio tomó el control de las ricas y complejas provincias de Oriente. No era un detalle menor. Oriente era donde estaban las rutas comerciales, las ciudades más prósperas y, sobre todo, Egipto. Los triunviros necesitaban dinero, y mucho. Hacía falta pagar legiones, comprar lealtades, financiar campañas contra Bruto y Casio, los líderes republicanos que se habían refugiado en el este y estaban levantando ejércitos. Tras la costosa victoria de Antonio en Filipos, la caja estaba casi vacía. La pieza más tentadora del tablero oriental era obvia: Egipto, tesoro intacto, granero del Mediterráneo, y reinó aún oficialmente independiente. Marco Antonio, recién nombrado amo de Oriente, entendió mejor que nadie que, si quería consolidar su posición, pacificar las provincias y lanzar una gran campaña contra el Imperio Parto, el gran enemigo oriental de Roma, necesitaba el oro del Nilo. Y para conseguirlo, tenía que mirar hacia Alejandría, hacia Cleopatra. La cita en Tarso. Comienza el juego. Para organizar su dominio, Marco Antonio convocó a todos los reyes y príncipes de Oriente a rendirle cuentas en Tarso, en Asia Menor. Debían presentarse, jurar lealtad y, en muchos casos, pagar tributos. Entre todos esos nombres, uno brillaba con luz propia: Cleopatra, reina de Egipto, antigua aliada y amante de César, madre de su presunto hijo. Antonio no solo necesitaba su amistad, necesitaba su dinero. Oficialmente, la invitación era casi una acusación. Cleopatra debía explicar por qué no había apoyado con mayor claridad a los triunviros en sus campañas contra los asesinos de César. En la práctica, era una orden, pero Cleopatra ya conocía el juego romano, y decidió que no se presentaría como una súbdita, sino como una igual. Tarso. La entrada de una diosa. El encuentro en Tarso, en el año 41 a.C., es el verdadero inicio del famoso romance, pero ante todo fue una operación maestra de propaganda egipcia. Cleopatra comenzó con un movimiento psicológico. Se retrasó. Dejó que Marco Antonio esperara. Es un detalle pequeño, pero tremendamente simbólico.
Quien puede permitirse retrasarse, marca el ritmo. Y cuando por fin hizo su entrada, no llegó en una caravana polvorienta, llegó como una visión. Las crónicas romanas, aunque intentaron difamarla, no pudieron evitar describir la escena con admiración. Cleopatra se presentó a bordo de un barco que parecía salido de un mito. Una galera, con popa de oro, velas púrpuras tejidas con hilos dorados, y remos de plata, que se movían al ritmo de flautas y liras. En la orilla, sirvientes vestidos como ninfas y pequeños ceros, rociaban el aire con perfumes exóticos. El río se convirtió en un escenario, y en el centro de ese escenario, la reina. Cleopatra apareció representando a Afrodita para los griegos, mientras su séquito la asociaba con Isis para los egipcios. Un doble mensaje: diosa del amor y madre divina, belleza y poder sagrado. Era como decirle a Antonio: es mayor que no vengo a pedir, es mayor que vengo a conceder, es mayor que no eres tú quien honra a una reina, es mayor que soy yo, la diosa, quien te honra con su presencia. Antonio cae bajo el hechizo. Político. Marco Antonio era un hombre formidable, general invicto, orador brillante, líder adorado por sus tropas, heredero militar de César. Pero también tenía un punto débil muy marcado: su amor por el vino, las fiestas y la vida desenfrenada. Cleopatra no solo le ofrecía oro y barcos, le ofrecía un mundo entero de lujo, cultura y refinamiento, que superaba de lejos el tosco esplendor romano. Cuando Antonio la invitó a una cena, Cleopatra declinó cortésmente y lo invitó a él a su barco. Desde el primer momento, ella controló el protocolo. La cena fue legendaria: vajilla de oro, joyas, platos exquisitos, espectáculos cuidadosamente diseñados. No se trataba solo de ostentación, era una demostración de poder económico y cultural. Pero lo más importante no estaba en los objetos, sino en las palabras. En esa barcaza dorada, Cleopatra habló de política, de estrategia, de Oriente, de los partos, de geografía y de finanzas. No se presentó como una amante caprichosa, sino como una socia. Marco Antonio vio en ella tres cosas a la vez: una reina capaz de financiar sus ejércitos, una aliada que podía estabilizar el Oriente, y una compañera de placeres, una cómplice en su gusto por el hedonismo. El romance que nació allí no fue un accidente romántico del destino, fue el resultado inevitable de una ecuación muy clara. Es mayor que un general que necesitaba recursos desesperadamente, es mayor que una reina capaz de proporcionarlos envueltos en oro y encanto, es mayor que una alianza explosiva. El encuentro de Tarso encendió una máquina que, 8 años más tarde, acabaría destruyendo el segundo triunvirato y con él la República Romana. Invierno en Alejandría, lujo, dioses y guerra. El impacto fue tan grande que, en lugar de seguir inmediatamente con sus campañas, Marco Antonio siguió a Cleopatra hasta Alejandría. Pasó el invierno del 41 al 40 a.C. en la ciudad. Lo que ocurrió entonces no fue simplemente unas vacaciones lujosas, fue una fusión pública de culturas y poderes. En Alejandría, Antonio dejó de comportarse como un general romano clásico. Se sumergió en la vida de la corte ptolemaica, adoptando costumbres, ceremonias y lujos del mundo helenístico. En ese contexto nació el juego de las identidades divinas. Antonio comenzó a presentarse como Dioniso, dios del vino, de la vendimia, del éxtasis y de la liberación. Cleopatra, ya asociada con Afrodita, reforzó su vínculo con Isis, la gran diosa egipcia, madre y hechicera, protectora de los faraones. Juntos, se mostraban como una pareja sagrada, encarnación de la unión entre lo griego y lo egipcio. Era un mensaje directo a Oriente. Es mayor que no somos solo gobernantes, es mayor que somos la armonía viviente de dos mundos. Lejos de la severidad romana, Antonio se permitió algo muy cercano a ser un rey. Adoptó el ceremonial helenístico, los banquetes interminables, las procesiones y el símbolo de un poder casi divino. Esa imagen sería luego usada por Octaviano,
como prueba de que Antonio había traicionado los valores romanos. Durante ese invierno, fundaron un círculo exclusivo conocido como los Inimitables, una especie de sociedad aristocrática dedicada a vivir sin igual. Organizaban banquetes excesivos, juegos, espectáculos y fiestas que desafiaban cualquier noción de moderación romana. Pero sería un error pensar que todo fue puro desenfreno. Mientras Antonio se entregaba al hedonismo que tanto le atraía, Cleopatra se aseguraba de que la otra mitad de su mente, la mitad militar, estuviera concentrada en la geopolítica, más que placeres. Planes contra el Imperio Parto. La segunda gran actividad de ese invierno fue estratégica: discutir y planificar campañas contra los partos. El Imperio Parto, heredero del antiguo poder persa, controlaba las rutas terrestres hacia la India y representaba la única amenaza real al dominio romano en Oriente. César había soñado con lanzar una gran campaña contra ellos. Antonio, como su heredero militar, estaba obligado a intentarlo. Ahí, Cleopatra se volvió indispensable. Ella conocía la región mejor que cualquier romano, sus rutas, sus recursos, sus climas, sus fortalezas y sus debilidades económicas. No era una simple anfitriona de banquetes, fue una asesora militar y financiera, capaz de explicar cuánto costaría una campaña, cómo sostenerla, qué territorios serían claves, qué reinos podían ser aliados y qué líneas de suministro eran viables. Detrás de las risas, el vino y las fiestas, se estaba sellando algo mucho más serio. Es mayor que una alianza político-militar entre un general romano con ambiciones imperiales. Es mayor que una reina egipcia decidida a asegurar su dinastía y el futuro de su hijo. Y cada copa brindada en Alejandría, cada noche de fiesta en el círculo de los Inimitables, acercaba un poco más a ambos al abismo donde Roma y Egipto terminarían juntos. Egipto no solo ofrecía oro, grano y provisiones. Era la retaguardia perfecta para la campaña oriental de Marco Antonio. Un puerto seguro, un tesoro intacto y un reino estable gobernado por la única mujer capaz de sostener una empresa militar de semejante escala. Cleopatra no prometió simplemente recursos, participó directamente en la logística, la organización, el financiamiento y la inteligencia estratégica. El invierno en Alejandría fue, en esencia, la culminación de su plan maestro: seducir a Marco Antonio no solo como mujer, sino como la única socia estratégica capaz de convertir sus ambiciones en realidad. Antonio salió de Alejandría con oro en sus manos, la promesa de una campaña gloriosa y la convicción de que Cleopatra era la llave de su futuro poder. Una convicción que, para bien o para mal, determinaría el destino de ambos. Hijos, herencia y la visión de un nuevo imperio. El romance político entre Cleopatra y Marco Antonio pronto dio fruto. La reina, ya madre de Cesarión, trajo al mundo a una nueva generación destinada a reinar. En el año 40 a.C. nacieron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II. Años más tarde, nació Ptolomeo Filadelfo. Para Cleopatra, estos hijos no eran simples descendientes, eran piezas fundamentales de un nuevo orden imperial, los cimientos de una dinastía macedonia con sangre romana, destinada a dominar Oriente. Marco Antonio, por su parte, actuaba cegado por una mezcla de ambición y fascinación. Sus campañas militares, aunque exitosas, necesitaban constantes flujos de dinero y nadie podía proveerlos como Cleopatra. Por eso, Antonio comenzó a entregarle territorios enteros, partes de Cilicia, regiones de Judea, la fértil Siria, Cirenaica, zonas estratégicas del Levante. No eran regalos románticos, eran transferencias masivas de poder, destinadas a reconstruir el antiguo imperio ptolemaico y convertirlo en un bloque político capaz de sostener su campaña contra los partos. Cleopatra se transformó en la mujer más rica del mundo y en gobernante de un imperio renaciente que actuaba como retaguardia de Antonio. Las donaciones de Alejandría. El pecado imperdonable. El punto culminante del proyecto Cleopatra-Antonio llegó en el año 34 a.C., en un festival público que pasaría a la historia como las donaciones de Alejandría. Marco Antonio regresaba de una campaña parcialmente exitosa contra los partos.
Y en vez de celebrar su triunfo en Roma como exigía la tradición republicana, lo celebró en Alejandría, sentado en un trono helenístico junto a Cleopatra, como si ambos fueran reyes dioses. En una escena cargada de teatralidad política, Antonio repartió los reinos orientales entre sus hijos con Cleopatra. Alejandro Helios, rey de Armenia, y de los territorios partos por conquistar, una insinuación de Persia entera. Cleopatra Selene II, gobernante de Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo, rey de Fenicia, Siria y Cilicia. Cesarión, declarado por rey de reyes y proclamado hijo legítimo y sucesor de Julio César. Este último gesto fue dinamita pura. Al elevar a Cesarión como heredero legítimo de César, Antonio golpeó directamente la narrativa de Octaviano, quien se presentaba en Roma como el único sucesor. Era una afrenta personal. Era una provocación política. Era una declaración de guerra simbólica. Y lo peor, fue un error fatal. En Roma, aquello no se interpretó como una reorganización pragmática de Oriente. Se interpretó como la fundación de una monarquía helenística oriental, una que no necesitaba a Roma, una que planeaba reemplazarla. Cleopatra y Antonio se mostraban no como aliados de Roma, sino como competidores por el poder absoluto. Octaviano, el maestro de la propaganda, entra en escena. Las donaciones de Alejandría fueron una auténtica bomba. Y Octaviano, frío, calculador y experto en manipular la opinión pública, supo cómo convertir esa bomba en un arma. El conflicto final entre Antonio y Octaviano no empezó en el campo de batalla. Empezó con una guerra mediática total, una campaña de desprestigio diseñada para destruir a Antonio política y moralmente. Octaviano entendió algo que nadie antes en Roma había entendido también. Es mayor que la opinión pública, es un arma más poderosa que las legiones. Y así, forjó dos narrativas maestras. Narrativa 1. Antonio, esclavo de una reina oriental. Esta fue la línea de ataque más efectiva. Octaviano pintó a Marco Antonio como un hombre degenerado, dominado por los lujos orientales, incapaz de pensar por sí mismo. Insinuó que Cleopatra lo había hechizado, emasculado y desviado de los valores romanos. Los ataques se multiplicaron. Que Antonio vivía entre banquetes y orgías egipcias, que vestía como un rey ptolemaico, que rendía culto a dioses extranjeros, que abandonó a su esposa romana, Octavia, hermana de Octaviano, por una reina decadente, que ya no era romano, sino un esclavo de Cleopatra. Esa palabra era la clave, esclavo, un insulto devastador en la mentalidad romana. La idea no era solo humillar a Antonio, era convencer a Roma de que Cleopatra, una mujer extranjera, estaba intentando apoderarse del mundo romano a través de él. Y así, la guerra final se acercaba. Octaviano ya tenía la narrativa, ya tenía al enemigo perfecto, y ya tenía al pueblo romano de su lado. Faltaba solo un paso para desencadenar el enfrentamiento que pondría fin a la república, y marcaría la caída de Cleopatras. Para un romano, no había humillación mayor que ser visto como esclavo de una mujer, y peor aún, de una reina extranjera. Octaviano explotó ese prejuicio con maestría. Al retratar a Marco Antonio como una marioneta manejada por Cleopatra, lo despojó simbólicamente de su dignidad militar y de su autoridad como romano. Lo convirtió en un hombre indigno de gobernar. Pero ese fue solo el primer golpe. El segundo, más peligroso y devastador, fue convertir a Cleopatra en la auténtica enemiga de Roma. Cleopatra, de reina admirada a monstruo oriental. Octaviano alimentó un miedo profundo y atávico del pueblo romano, el temor a lo extranjero, a lo femenino poderoso, a la decadencia oriental. La narrativa era simple y terrorífica. Es mayor que Cleopatra no quiere una alianza. Es mayor que Cleopatra quiere Roma. Las donaciones de Alejandría fueron presentadas como la prueba definitiva. Sus hijos, sentados en tronos repartidos por el Mediterráneo, simbolizaban el plan de una reina extranjera para conquistar Italia, trasladar la capital a Alejandría y esclavizar al pueblo romano. La figura de Cleopatra fue demonizada hasta el extremo. De aliada fascinante pasó a convertirse en Meretrix Regina, la prostituta coronada, hechicera oriental que dominaba a los romanos con magia, tirana extranjera que quería destruir la república.
símbolo de la decadencia moral y política. Incluso la estatua dorada de Cleopatra, como Isis, que César había erigido en el templo de Venus Genetrix, se reinterpretó como una amenaza, una diosa extranjera, reclamando el corazón de Roma. La genialidad de Octaviano radicó en un movimiento político casi perfecto. Transformó una guerra civil entre romanos en una cruzada moral para proteger a Roma de una invasora extranjera. Cleopatra se convirtió en el enemigo público número 1, y Marco Antonio en su siervo. Octaviano ganó la opinión pública antes de que comenzara la guerra. El testamento robado, el golpe más bajo y más decisivo. La propaganda ya estaba funcionando, pero aún faltaba el detonante legal. Ese detonante fue uno de los episodios más escandalosos de la historia romana. La lectura pública del testamento de Marco Antonio. Antonio, un hombre abierto e impulsivo, había dejado su última voluntad en manos de las vestales, las vírgenes sagradas que custodiaban documentos importantes del Estado. Era una tradición pensada para proteger la privacidad absoluta de esos textos. Pero Octaviano, con una audacia casi criminal, obligó a las vestales a entregarle el documento. Era completamente ilegal, completamente inmoral y completamente efectivo. Luego lo leyó en público ante el Senado. El contenido encendió el caos. Antonio confirmaba las donaciones de Alejandría, ratificaba el reparto de reinos a los hijos de Cleopatra y, lo más grave para Roma, expresaba su deseo de ser enterrado en Egipto, junto a Cleopatra. Para la mentalidad romana, ese último punto era una traición imperdonable. Morir y ser enterrado lejos del campo de Marte significaba renunciar a la romanidad. Significaba convertirse en extranjero. El testamento se convirtió en la prueba definitiva para Roma. Es mayor que Antonio, ya no es uno de nosotros. Es mayor que Antonio pertenece a Cleopatra. El Senado estalló en furia. La declaración de guerra que cambió la historia. Octaviano entonces ejecutó su jugada maestra. En el año 32 a.C., el Senado romano declaró la guerra, pero no contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra. Ese fue el golpe político más brillante de Octaviano. Declarar la guerra a Antonio habría dividido a Roma y habría sido visto como otra guerra civil. Pero declararla contra Cleopatra transformaba el conflicto en una guerra defensiva, una guerra patriótica, una guerra por la supervivencia de Roma. El argumento legal era igualmente astuto. Es mayor que Antonio ha cedido su poder a una reina extranjera. Es mayor que, por lo tanto, no es un ciudadano romano, es mayor que sino un enemigo que lucha por una potencia extranjera. Marco Antonio fue despojado de todos sus cargos, títulos y honores. Quedó reducido a una figura patética. El general romano que combate en nombre de la reina que lo esclavizó. La propaganda había cumplido su misión. Italia y Occidente entero se alinearon con Octaviano. Antonio, aunque tenía oro, ejércitos y barcos, cargaba ahora con el peso del oprobio y la sospecha. Roma se preparó para la guerra final. La maquinaria de propaganda había terminado su trabajo. Ahora comenzaba el combate. Hacia Actium, el escenario del fin. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el Golfo de Ambracia, en la costa occidental de Grecia. La batalla de Actium, septiembre del 31 a. Cono. Marco Antonio y Cleopatra reunieron una fuerza imponente, un ejército terrestre gigantesco, una flota poderosa, aunque inferior en número a la de Octaviano. La estrategia naval egipcia se basaba en la pendomasa, enormes galeras egipcias, varias filas de remos, estructuras altas para resistir golpes, auténticas fortalezas flotantes. La idea era simple: romper las líneas enemigas mediante fuerza bruta. Al otro lado, la flota de Octaviano era completamente distinta. Barcos más pequeños, más ligeros, increíblemente rápidos, comandados por el genio pragmático Marco Vipsanio Agripa. Agripa no buscaba enfrentarse de frente. Su estrategia era rodear, aislar, destruir remos, inmovilizar las grandes galeras. Era la eterna lucha entre peso contra agilidad, y el destino del mundo antiguo dependía del resultado. Las flotas chocaron. El plan de Marco Antonio era simple:
que las grandes galeras egipcias y orientales resistieran el embate inicial y mantuvieran a la flota de Agripa ocupada, mientras su gigantesco ejército terrestre esperaba la confrontación final en tierra firme. Pero en el caos del combate naval, ocurrió uno de los episodios más debatidos en toda la historia de Cleopatra: la retirada de la reina. La retirada de Cleopatra, cobardía o estrategia. En un momento crítico, cuando el combate alcanzaba su punto máximo, Cleopatra, al mando de su flota personal, rompió las líneas y navegó hacia mar abierto, rumbo a Egipto. Su estandarte desapareció en la distancia. Marco Antonio, al ver la bandera de su reina retirarse, tomó la decisión más fatal de su vida. Abandonó la batalla y corrió tras ella en un barco ligero. Su ejército naval quedó sin comandante. La moral se desplomó. La derrota se selló. La historia ha luchado durante siglos por explicar este momento. Versión romana. Propaganda de Octaviano. Cobardía. Según la narrativa oficial, Cleopatra huyó presa del pánico ante la superioridad naval de Agripa, arrastrando con ella al general romano como a un esclavo enamorado, mostrando su dominio absoluto sobre él y su incapacidad para el honor. Esta versión fue la que triunfó en Roma. Convenía a Octaviano, convenía a la propaganda. Versión estratégica. Una retirada planificada que falló. Otros historiadores ven la retirada como parte de un plan desesperado: romper el bloqueo naval, salvar el tesoro de Egipto, regresar a Alejandría, reclutar nuevas tropas y continuar la guerra. La flota egipcia, más rápida, habría servido para preservar los recursos esenciales de la alianza. El plan se desintegró únicamente porque Antonio decidió seguirla, dejando a sus hombres a la deriva. Fue ese acto personal, no la maniobra de Cleopatra, lo que transformó una retirada táctica en una derrota total. El resultado: una catástrofe. Las fuerzas de Antonio quedaron abandonadas y resistieron valientemente, pero fueron derrotadas. Poco después, su enorme ejército terrestre, que nunca entró en acción y esperaba en vano el regreso de su general, se rindió sin luchar. Actium marcó el fin de la esperanza helenística de Cleopatra, el fin del sueño imperial, el fin de la República Romana como se conocía. Cleopatra y Antonio escaparon con vida, pero el mundo había ardido a su alrededor. El año final, melancolía, desesperación y la última defensa. El regreso a Egipto no significó descanso, fue el comienzo del capítulo más oscuro. Alejandría aún no conocía la magnitud de la derrota. Marco Antonio, humillado, destrozado, se encerró en un palacio junto al mar. Se entregó al alcohol, a la culpa, a la sensación de que su vida había terminado. Pero Cleopatra no se rindió. Ella entendió que la guerra ya no se libraba con espadas, sino con política, moral y tiempo. La sociedad de los que morirán juntos. En ese ambiente sombrío, Cleopatra y Antonio formaron un grupo singular. La sociedad de los que morirán juntos. Pero esto no era el club hedonista que habían creado años atrás. Era algo mucho más profundo. Un pacto filosófico. Un ritual de despedida. Un ensayo para la muerte digna. Sus miembros estudiaban venenos rápidos, discutían métodos de suicidio indoloro y organizaban banquetes finales. Era un mensaje directo para Octaviano. Es mayor que no nos capturarás vivos. Es mayor que nuestra muerte será nuestra última victoria. Era, en esencia, un acto final de soberanía. Cleopatra intenta negociar la imposible paz. Mientras tanto, Cleopatra intentó lo imposible: negociar con Octaviano. Sabía que Antonio era una carga política insalvable. La reina buscó comunicarse directamente con el futuro dueño de Roma. Sus ofertas se volvieron cada vez más desesperadas. 1. Ofreció dinero, cantidades colosales, para garantizar el trono de Cesarión. 2. Cuando esto falló, ofreció algo inimaginable: enviarle la cabeza de Marco Antonio, como prueba de lealtad. 3. Por último, rogó que le permitiera gobernar Egipto como vasalla, en nombre de sus hijos. Octaviano rechazó todo. Él tenía dos objetivos: control absoluto de Egipto, capturar a Cleopatra viva, para exhibirla encadenada en su triunfo en Roma. La imagen de la reina del Nilo humillada ante el pueblo romano
sería el símbolo perfecto de su victoria. Aún así, jugó un juego de engaños. Enviaba mensajes ambiguos que alimentaban la esperanza y el miedo, ganando tiempo para su invasión final. Antonio, aislado y despreciado. Marco Antonio también intentó negociar por su cuenta. Octaviano lo ridiculizó, lo ignoró, lo trató como a un hombre ya muerto. Mientras tanto, las tropas romanas avanzaban hacia Egipto. La última defensa del único reino independiente de Oriente estaba lista para desmoronarse. La caída de Alejandría. En el año 30 A.C., las legiones de Octaviano llegaron finalmente a Egipto. La guerra que había empezado en Tarso terminaba en la tierra de Cleopatra. Marco Antonio, recobrando un poco de lucidez, intentó un último ataque terrestre y naval, pero ya era tarde. Las tropas lo abandonaron. Los mercenarios orientales, sin motivos para luchar, desertaron al amanecer. El destino de la última reina estaba sellado. La caballería de Marco Antonio, en lugar de cargar contra el enemigo, giró sus caballos y cabalgó, pero no hacia la batalla, sino hacia las filas de Octaviano. Poco después, su flota naval, encargada de proteger el puerto de Alejandría, simplemente izó las banderas del vencedor. La traición fue total. El frente se derrumbó sin que Octaviano tuviera que esforzarse demasiado. Marco Antonio quedó solo, un general sin ejército, una ciudad sin voluntad de resistir. Alejandría abrió sus puertas. El heredero frío y calculador de César había conquistado Egipto casi sin derramar la sangre de sus propias legiones. La muerte de Marco Antonio. Una tragedia de teatro clásico. La humillación fue insoportable para Antonio. Retirado en el palacio, recibió un rumor probablemente falso, quizá malintencionado. Cleopatra se había suicidado en su mausoleo. Creyendo que la reina, la única razón por la que seguía luchando, había muerto, Antonio decidió que su vida ya no tenía sentido. Intentó convencer a un esclavo para que lo matara. Este se negó. Entonces tomó su propia espada y se apuñaló en el abdomen. El golpe no fue inmediato ni limpio. La herida no lo mató al instante. Mientras agonizaba, le llegó la noticia cruel y paradójica. Cleopatra seguía viva. Ella se encontraba encerrada en el mausoleo que había mandado construir para su entierro, una especie de fortaleza donde había acumulado parte del tesoro egipcio. Antonio, agonizante, fue llevado hasta allí. Las puertas estaban trabadas. Cleopatra no quería abrirlas por miedo a que los romanos lo siguieran. Así que la reina y sus sirvientas lanzaron cuerdas desde lo alto y con esfuerzo izaron al general moribundo. Dicen que Antonio murió en los brazos de Cleopatra, en el suelo de su propio mausoleo, rodeado de incienso y oro, entre los símbolos de una realeza que ya no existía. Murió con la única mujer a la que amó, y por la que había perdido un imperio. Fue un final teatral, casi operístico, que marcó el colapso definitivo del segundo triunvirato y dejó a Cleopatra sola frente al vencedor. Cleopatra y Octaviano. La entrevista final. Con Antonio muerto, solo quedaba una pieza en el tablero. Cleopatra. Octaviano, ya dueño de Egipto, tenía un objetivo muy claro: capturarla viva. Sus soldados irrumpieron en el mausoleo. No la golpearon, no la mataron. La aseguraron como lo que era para su amo, un trofeo demasiado valioso para perderlo. Llegó entonces el momento clave. La entrevista entre Cleopatra y Octaviano. A pesar de ser prisionera, la reina no se presentó como una derrotada. Se vistió con sus mejores galas, joyas, oro, dignidad intacta. Quería que el joven romano viera a una soberana, a una diosa viviente, no a una cautiva implorante. Fue su último intento de hacer lo que mejor sabía: negociar con el poder. Se postró a sus pies, pero no como esclava, sino como actriz de un drama cuidadosamente calculado. Lloró sin lágrimas, apeló al recuerdo de Julio César, mostró cartas antiguas, habló de su soledad y de su dolor. Intentó tocar el corazón de Octaviano con una mezcla de inteligencia, encanto y manipulación emocional. Su objetivo seguía siendo el mismo de siempre: salvar a sus hijos, y si era posible mantener a Cesarión en el trono de Egipto. Pero Octaviano no era César ni Antonio. Era joven, frío, metódico, el heredero del genio táctico de César.
sin sus debilidades humanas. La escuchó, pero no se dejó conmover. Le habló con amabilidad aparente. Le dio palabras vagas de consuelo. Le dijo que confiara en su clemencia, sin prometer nada concreto. No le aseguró la vida, ni la de sus hijos, ni la integridad de su reino. Sonreía, pero su silencio era una sentencia. Cleopatra comprendió en el acto. Octaviano no buscaba una aliada, solo quería dos cosas: el tesoro de Egipto, para pagar a sus legiones, y a ella, viva, para exhibirla encadenada en su triunfo en Roma. La entrevista fue un fracaso diplomático total, pero sirvió para que Cleopatra tomara su última decisión. Es mayor que... No será el espectáculo final, en el desfile de su enemigo. La decisión final: morir como reina, no vivir como trofeo. Después de la reunión, Cleopatra entendió que su destino no era la vida, sino la humillación. A los 39 años decidió que su muerte, al menos, sería suya. Octaviano ordenó vigilarla de cerca, pero le permitió realizar los ritos fúnebres de Antonio y preparar su propia tumba. Ese pequeño gesto, una concesión aparentemente inocente, fue el error táctico del romano frente a la mente de Cleopatra. Las fuentes clásicas, especialmente Plutarco, nos dan tres versiones posibles de su muerte. 1. El áspid, la cobra sagrada. La versión más famosa y teatral. Cleopatra habría introducido en secreto un áspid, una cobra egipcia escondida en una cesta de higos. La serpiente, símbolo del poder faraónico y asociado a Isis, la habría mordido en el brazo o el pecho. Una muerte que no era solo biológica, sino simbólica. La reina unida a la diosa a través del veneno divino. 2. El veneno refinado. Otra tradición sostiene que usó un veneno líquido. Cleopatra tenía acceso a los conocimientos químicos de Alejandría, y se dice que habría experimentado con diferentes sustancias. Habría elegido una mezcla de sustancias que garantizara una muerte rápida e indolora, para preservar su cuerpo digno para el entierro. 3. La aguja envenenada. La versión más discreta. Una aguja, una horquilla de cabello, o un pequeño instrumento impregnado con veneno de acción inmediata. Rápido, controlado, casi invisible. El método exacto tal vez nunca lo sabremos. Lo importante no es el cómo, sino el por qué. Para un líder de la antigüedad, ser capturado y exhibido en el triunfo de un enemigo era la peor humillación imaginable. Caminar encadenado entre risas, insultos, para terminar estrangulado o ejecutado al final del desfile. Cleopatra no podía aceptar ese destino. Se veía a sí misma como una diosa, como la legítima faraona de Egipto, como la encarnación de Isis. Su muerte se convirtió en un acto político. Es mayor que tú ganarás el imperio, Octaviano. Es mayor que, pero mi final, lo decido yo. Al morir antes del triunfo, se negó a convertirse en su trofeo. Su último movimiento fue un acto de soberanía. Octaviano ganó el mundo. Cleopatra ganó su último gesto de dignidad. El héroe muere. Nace la leyenda. Cuando los guardias romanos irrumpieron en el mausoleo, alertados por los gritos de las sirvientas que morían a su lado, encontraron a Cleopatra sin vida, vestida con sus ropas reales. Octaviano, furioso porque su trofeo se le había escapado, se vio obligado a concederle al menos una cosa. Permitió que Cleopatra fuera enterrada junto a Marco Antonio. Al morir libre, se convirtió inmediatamente en mito. Ya no podían usarla como espectáculo, solo como recuerdo. Cesarión. El último hijo de César. La muerte de Cleopatra no resolvía el último problema de Octaviano. Todavía quedaba Cesarión, el hijo biológico de Julio César. El joven que, a los 17 años, era la prueba viviente de que otro heredero existía. Cleopatra, antes de morir, habría enviado a Cesarión hacia el este, supuestamente hacia un refugio seguro, tal vez en la India, pero su tutor lo traicionó y lo devolvió a Alejandría bajo una falsa promesa de seguridad. La existencia de Cesarión era una amenaza existencial para Octaviano. Octaviano era heredero adoptivo de César. Cesarión era hijo biológico. Mientras el muchacho viviera, siempre habría alguien capaz de decir: es mayor que el verdadero César es él. Octaviano consultó a sus consejeros.
Fue el filósofo Areo Dídimo quien pronunció la frase brutal que selló el destino del joven. Es mayor que, no es bueno que haya demasiados Césares. Con ese pretexto cínico, Octaviano ordenó su ejecución. Así murió el último vástago de los Ptolomeos, descendiente de Alejandro Magno, y único hijo de sangre de Julio César. Con él se extinguió la posibilidad de una monarquía romano-helenística bajo su figura. Los otros hijos, perdonados pero no relevantes. En cuanto a los hijos de Marco Antonio y Cleopatra Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, Octaviano los llevó a Roma. Desfilaron en su triunfo, como símbolos de la victoria sobre Oriente. Pero, a diferencia de Cesarión, se les perdonó la vida. Fueron criados bajo la tutela de Octavia, la hermana de Octaviano. Eran hijos de Antonio, no de César. Su existencia no cuestionaba la legitimidad del nuevo amo de Roma, Egipto, de reino milenario, a propiedad privada del emperador. Con Cleopatra muerta, Cesarión asesinado, y los niños bajo control romano, quedaba por resolver el destino de Egipto. Octaviano no lo trató como una provincia normal. No lo entregó a un procónsul perteneciente al Senado. En vez de eso, lo convirtió en su propiedad personal. Egipto se gobernaría por un prefecto, de rango ecuestre. Ningún senador podía entrar en Egipto sin permiso del príncipe. ¿Por qué? Porque Egipto era demasiado rico, demasiado estratégico, demasiado peligroso si caía en manos de un rival. El Nilo, sus templos, su grano y su oro se convirtieron en la base económica de un nuevo régimen, el de Octaviano Augusto. Con esa decisión se consumó el fin de 300 años de independencia ptolemaica, desde Ptolomeo I, el cierre definitivo de la era helenística, el nacimiento del Imperio Romano como tal. La dinastía ptolemaica desapareció. Lo que quedó fue la leyenda de su última reina, el juicio final, Cleopatra, romance o estrategia. El telón cae sobre la vida de Cleopatra, pero la historia no deja de interrogarla. Si queremos juzgarla como perocero estratega, tenemos que arrancarle el velo romántico y medirla por lo que realmente fue. Una jugadora en la mesa más peligrosa del mundo. Del lado de sus logros, el balance es impresionante. Heredó un reino en bancarrota, endeudado con usureros romanos, y lo transformó de nuevo en una superpotencia financiera. Sus reformas monetarias estabilizaron la moneda. Su gestión del Nilo garantizó las cosechas. Su administración fiscal llenó los cofres de un estado que llevaba siglos perdiendo poder. Durante 22 años, consiguió mantener la independencia de Egipto, no con legiones invencibles, sino con dinero y diplomacia, financiando las guerras y ambiciones de Julio César I y de Marco Antonio después. Hizo de Egipto el socio indispensable de Roma, el banco personal de los grandes caudillos del momento. Su capacidad para manejar finanzas, logística y política la coloca entre los gobernantes más competentes de la antigüedad, sin necesidad de añadir el adjetivo mujer delante. Además, su jugada más audaz fue redefinir qué significaba ser faraón. Aprendió el idioma egipcio, se presentó como reencarnación de Isis, unió, en su propia persona, el legado griego y el faraónico. Su visión junto a Antonio, un imperio helenístico oriental, con sus hijos gobernando desde el Nilo hasta el Éufrates, no fue un cuento de amantes, sino un proyecto geopolítico serio, una alternativa real al futuro imperio romano. Y quizás por eso, la historia, escrita por los vencedores, tuvo que convertirla en mito, en villana, en seductora fatal, porque admitirla como lo que fue de verdad, una estratega brillante que casi detiene a Roma, era demasiado peligroso.